Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nos habíamos quedado en aquello que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando dice, más le vale, dice, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y arrójalo fuera de ti, porque más te vale entrar sin un ojo en la vida que con los dos ojos ser arrojado al infierno. Más te vale. ¿Qué vale más? Nos habíamos hecho esta pregunta. ¿Qué vale más? ¿El pecado o quedarse con Dios? Y yo quiero volver a dejar claro que el argumento a favor del pecado, todos lo sabemos y los hemos experimentado todos los días. Cada vez que cometemos un pecado, sabemos cuál es ese gusto, cuál es ese placer que nos provoca el pecado que estamos haciendo. Por eso que lo hacemos, ¿sí? Una venganza, una curiosidad, una flojera, un enojo, en fin. Si no nos causara ese placer, ese pequeño placer, no lo tomaríamos, no haríamos nada de eso. Cada pecado trae consigo una especie de gusto, de recompensa. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale más la pena? Jesucristo dice en este Evangelio que vale más la pena entrar sin un ojo al reino de los cielos que ser arrojado al infierno. Dice, es que el pecado trae unas consecuencias consigo tremendas. Entonces, hay que ver qué vale al final más la pena. Vamos a ver, dice el Evangelio, Jesús dice en este Evangelio, ser arrojado al infierno. Bueno, evidentemente que habla de una de las consecuencias del pecado, una terrible consecuencia del pecado, que es la condenación, que es el fuego eterno. Vamos a hablar después de esto, que es muy importante para que veamos qué realmente vale más la pena. Claro, lo que pasa es que cuando uno está en el mundo, en la vida, dice, ¿cuándo llegará ese último día? ¿Cuándo será la otra vida? No sé. Si hay que esperar, yo creo que vale más la pena disfrutar de la vida de ahora y no pensar mucho en aquella otra vida que quién sabe cuándo llegará y si llegará. Entonces, eh, cuando nos ponemos a pensar, ¿qué vale más la pena? Muchas veces estos pensamientos, aunque sean terroríficos, pues no sé, no están tan claros. Bueno, ¿qué vale más la pena? Y yo quisiera empezar a señalar que no solo en la otra vida, sino también en esta vida hay consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias y a la hora de la hora hay que sumar todo eso para ver qué vale más la pena. Vamos a ver, quiero fijarme hoy en las consecuencias en esta vida del pecado. El pecado, entre otras cosas, primero, esclaviza, te hace esclavo. Hay personas que empezaron a tomar, empezaron a beber, empezaron a drogarse, por ejemplo, qué pena, y ya no pueden salir. Hay personas que tienen un vicio del cual ya no pueden salir. Y con mucho gusto saldrían y darían lo que fuera necesario para salir de ese problema, pero ya no se puede. Es que es una esclavitud, es que los tiene presos. Y no es un decir, y no es una cosa simple. El que lo sufre bastante. Es una esclavitud, el pecado esclaviza. Ya si fuera tan fácil dejar el pecado, pero no es fácil. En segundo lugar, el pecado ciega. Yo antes veía las cosas bien claras, ahora ya no sé por qué está mal. Llega un momento en que digo, pues, ¿qué tiene de malo? Empiezo a ir peor y no me doy cuenta de que cada vez estoy yendo peor, de que cada vez me estoy yendo más para abajo. Estoy ciego, no lo veo. Esa es una consecuencia del pecado. En tercer lugar, el pecado produce una continua y progresiva insatisfacción. Claro que yo tomo una cosa porque me siento contento, a gusto eh, con este pecado, con el placer que causa este pecado.
pero cada vez me siento más vacío. Entonces necesito más y necesito pecados más fuertes, porque casi ya no me dicen nada, casi ya no me provocan ninguna alegría. Siempre estoy insatisfecho y cada vez estoy peor y por último, nada llega a satisfacerme. Hago lo imposible por por una pequeñísima alegría, como si estuviera mendigando alegrías a todos. Y eso me pasa por el pecado, que, que crea en mí una progresiva insatisfacción, cada vez mayor insatisfacción. Por otra parte, el pecado provoca el remordimiento, un sentido pesado de culpa, una tristeza interior, una tristeza que no puedo poner en los hombros de nadie. Cuando decimos en aquella oración, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es que yo soy el culpable de todo lo que yo he hecho. Es un remordimiento. Me acuerdo que cuando leí el libro de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, se trata de eso. Este señor comete un crimen y se pasa todo el resto del libro con un castigo interior, con un remordimiento interior que no le deja en paz nunca. Por último, quisiera decir aquella frase famosa que dicen, aquel dicho famoso que dicen, Dios perdona siempre, los hombres a veces perdonan, pero la naturaleza nunca perdona. Cuidemos, ¿no? Sumemos qué vale más la pena, si el pecado o quedarnos con Dios. Continuaremos, Dios mediante, el próximo día. A todos les agradezco estar aquí y les doy con mucho cariño la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.